Hoy puede ser. Es día jueves, habitualmente los días jueves nosotros buscamos a nuestro especialista en economía, porque siempre hay temas para abordar que tienen que ver con la economía, la cotidiana, la nuestra, la que nos afecta individualmente como personas, pero también a nivel país, a nivel global inclusive. Y hoy el profe nos proponía, en su habitual espacio, hablar sobre expectativas y comportamientos de los agentes económicos. Esto en relación a los vaivenes de los mercados, cada vez que anuncian algo, viste como sucedió recientemente con el anuncio de Donald Trump. Bueno, sobre esto queríamos ir en el tema de la jornada. Por eso, ya mismo lo estamos saludando y le estamos dando la bienvenida a nuestro especialista, el magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía y nuestro columnista. Hola, profe, ¿cómo va, Darío? Buen día, feliz jueves para vos. ¿Cómo están? Buen día, Gabriel, buen día, Tamara, buen día a toda la audiencia, que tengan un gran jueves. Y aquí estamos siempre mirando un poquito lo que pasa en las noticias, que se torna interesante y que impactan, finalmente impactan nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese tema de analizar qué sucede con cada cosa que sucede. Sí, la verdad es que nos han tenido un poco al trote todas estas noticias que van saliendo minuto a minuto con el amigo Bresen y el Tesoro de Estados Unidos y Trump y sus declaraciones que hacen subir, hacen bajar los bonos, las acciones y uno dice, bueno, ¿a qué se debe tanto impacta lo que dice una persona en la economía de un país? Y la verdad que bueno, por eso quería traer un poquito este tema a colación, porque decimos, bueno, ¿qué tan poderoso? Si es porque es Trump o no, o si es porque, si lo hace uno cualquiera, ¿por qué no afecta? Bueno, acá un poquito quería entrar en este tema, porque tiene que ver con las expectativas y las conductas. Generalmente todos tomamos decisiones no solamente basados en las cosas presentes, sino en las cosas futuras, ¿no? Por ejemplo, nosotros pensemos, si yo creo que mi empleo peligra, lo que hago naturalmente es tender a consumir menos, o si creo que la economía va a entrar en una recesión o que vemos que hay menos a nivel de actividad en el futuro, voy a consumir menos hoy. Es decir, que mi conducta presente está en una gran parte determinada por el futuro y por lo que yo creo que va a pasar, no por lo que necesariamente vaya a pasar. Entonces, ahí es donde genera impacto todo este tipo de noticias y declaraciones. Porque a partir de lo que nosotros podemos ver en los medios de comunicación, de lo que los inversores ven en las reuniones, es lo que se propone, lo que se planifica y los efectos que eso puede tener hacia el futuro, y reaccionan hoy frente a eso. Por ese motivo, cuando sale alguien como Trump o como Scott Bessent, salen a decir acerca del condicionamiento o no de la ayuda económica o del acuerdo económico con Argentina, cuando dicen, no, bueno, dependiendo de quién gane, vamos a ayudar o no, bueno, se cae todo. Ahora salió Bessent y dicen que posiblemente sea el doble de lo que se anunció, de los 20.000 millones, parece que la ayuda podría ser de 40.000 millones, y ahora todo sube. Entonces podemos ver que todos reaccionan hoy frente a lo que se propone que se va a hacer mañana, que no necesariamente es cierto, sea cierto que se vaya a hacer, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa con las empresas. Veamos nosotros, por ejemplo, el caso del RIGI. Cuando se anuncia el RIGI, muchas empresas proyectan, bueno, va a
a expandirse la actividad minera, la actividad de la energía, las grandes inversiones. Entonces reaccionan hoy en consecuencia de eso y por eso la inversión empieza a subir. Ahora, si las empresas creen que hay trabas para que se lleve a cabo esa medida o que no vaya a tener el impacto esperado, hoy van a reaccionar no invirtiendo. Y lo mismo pasa con los hogares, con las familias. En un ambiente, por ejemplo, si nosotros tenemos un ambiente inflacionario, las familias salen a comprar hoy bienes durables, que es una forma de resguardarse de la inflación. Decir, bueno, hoy compro algo que me dure varios años, porque yo sé que va a salir más caro de acá a un año, entonces trata de anticiparse de alguna manera. Y eso tiene una gran repercusión en el presente. Entonces, dependiendo de las expectativas que tenga la gente, las empresas, en relación al futuro cercano, van a comportarse de determinada manera hoy, y muchas veces con ese comportamiento hacemos que suceda lo que esperamos que suceda. Eso se llama profecía autocumplida, ¿no? ¿Qué tan poderosa es la profecía autocumplida dentro de la economía? Esto de que yo creo que va a pasar algo, y aunque a lo mejor no iba a pasar, con mi comportamiento hago que pase. El caso más palpable para nosotros los argentinos, de lo poderoso que llega a ser esto dentro de una economía de un país, fue el caso del 2001. El caso del 2001 fue un caso de libro para poder mostrar lo que es la profecía autocumplida. Pensemos nosotros así a grandes rasgos, sin tanto detalle, pero para entender la lógica del comportamiento y de la profecía autocumplida. Nosotros teníamos un sistema bancario donde se veía que el gobierno estaba sobreendeudado para mantener el tipo de cambio. Hasta que aparece en algún momento alguien en algún lado diciendo que los bancos están en una situación muy frágil y que puede haber algún mecanismo que impida que saquen la plata de los depósitos. El famoso corralito. Muchas veces es información de adentro que sale, ¿no? Alguien que filtra información. Che, se va a hacer tal cosa. Entonces, cuando empieza a generalizarse esa idea de que el sistema bancario está frágil, aparece alguno que dice, bueno, entonces si yo creo que el banco donde yo tengo la plata puede llegar a tener problemas, voy y saco la plata. Entonces, voy y saco la plata yo, una persona. Pero cuando otro ve que yo saco la plata, dice, bueno, él saca la plata, hay probabilidad de que pueda pasar algo, yo también voy a sacar la plata por las dudas. Y aparece un tercero y hace exactamente lo mismo. Entonces, todos terminamos sacando la plata. Y el banco ese, que posiblemente no estaba en una situación de fragilidad, habrá sido un rumor erróneo, cuando todo el mundo se agolpa a sacar la plata de golpe, el banco no tiene cómo afrontar eso, porque el banco no funciona como una caja de seguridad. El banco recibe dinero como depósito y presta, le da vuelta y le presta a otro. Entonces, ¿qué pasa? No tiene el dinero equivalente a todos sus depósitos guardados, porque los presta. Entonces, cuando toda la gente de golpe se va a buscar su depósito, el banco no tiene cómo afrontar eso, porque no puede recuperar los préstamos que hizo al mismo ritmo. Entonces el banco termina quebrando, termina cerrando, porque no puede afrontar eso. Ahora, ese es el comienzo de un efecto dominó, porque los depositantes que tenían plata en otro banco y ven qué es lo que pasó en este banco, van y sacan su depósito del otro banco, por las dudas le vaya a pasar lo mismo. Claro. Y se repite el proceso, toda la gente se agolpa, busca el otro banco y el otro banco también termina cerrando. Entonces, fíjense que más allá de si estaba o no en una situación de fragilidad del sistema bancario, cuando la gente se agolpa en un efecto llamado pánico bancario o corrida bancaria,
toda la gente se agolpa y con su conducta hace que el sistema bancario quiebre. Entonces, podemos ver que el accionar de los agentes económicos puede provocar en sí crisis. Por eso es muy importante el aspecto comunicacional que tiene un gobierno cuando va a anunciar medidas, ¿no? Porque el poder de la información, el poder de la comunicación puede hacer que un sistema funcione o que se rompa directamente en cuestión de días. Entonces, en el caso del 2001, cuando empieza a pasar todo eso, finalmente sí se termina aplicando la famosa medida del corralito. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía dice, todo el mundo está sacando de golpe el dinero de los bancos y está generando un efecto dominó en donde todos los bancos empiezan a quebrar. Para evitar que ese dominó siga tirando pieza por pieza, lo que vamos a hacer es evitar que saquen todo de golpe. ¿Cómo? Con el corralito. Entonces le echa más leña al fuego. ¿Por qué? Porque la medida antipopular, prácticamente confiscatoria, genera aún una crisis mayor porque se transforma en una crisis política. Y bueno, y sabemos cómo terminó todo eso, ¿no? Entonces, podemos ver que el comportamiento de la gente es sumamente importante para el éxito o fracaso de un plan económico. Otro ejemplo que sucedió algunos años antes fue el de México, en el año 95, el famoso efecto tequila, exactamente, que en realidad comenzó porque el gobierno, el presidente decidió realizar una pequeña devaluación, una devaluación muy chica como para ajustar el tipo de cambio. Esa información de que iba a hacer esa pequeña devaluación llegó a oídos de los grandes inversores, de los grandes banqueros, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Como no le tuvieron confianza a cuánto iba a generar esa devaluación, hicieron ganarle de mano y operaron en contra de esa devaluación. Entonces, ¿qué pasó? Esa micro devaluación se terminó transformando en una mega devaluación, porque salieron capitales y esa mega devaluación fue lo que generó el efecto tequila. Entonces, cuando se mueven los capitales, pueden hacer subir un país o pueden hacer crecer un país o pueden hacer caer un país. Y los capitales, cuando se mueven en función de los rumores, se mueven con un comportamiento en manada. Es decir, cuando hay capitales en Argentina que se empiezan a ir porque les genera desconfianza el plan económico del país, otros capitales que están en Argentina de otros dueños miran lo que está haciendo el otro y también hacen lo mismo. No saben por qué bien, pero como este se fue, yo también me voy. Imaginemos, si yo tengo dinero y veo que Warren Buffett, que es un super mega inversionista, saca todo su dinero de Argentina y yo tengo mi dinero en Argentina, también lo voy a sacar, porque digo, si él lo saca es porque por algo es, no es por nada. Entonces, todos los capitales se mueven en manada. Cuando sale uno grande de un país, empiezan a salir el resto. Entonces, lo que comienza siendo un goteo termina siendo una catarata. Y así es como los capitales se mueven en el mundo. Y por eso se contagian las crisis. Y después, cuando se van los grandes capitales de un país, supongamos Argentina, también se van los capitales de Chile, también se van los capitales de Brasil, también se van los capitales de Uruguay. ¿Por qué? Porque los inversores a nivel global consideran a estos países iguales, los consideran como si fuera por bloques. No considera que Argentina es distinto a Uruguay. Ellos consideran que los países de Sudamérica son todos del mismo bloque. Entonces, si se genera una crisis en uno, indefectiblemente va a contagiar a todos los que tienes alrededor. Entonces, cuando se van capitales de Argentina, se van capitales de los países que están cerca o que están relacionados con Argentina, porque consideran que la crisis se va a contagiar. Entonces, todo esto se mueve por información. Fíjense lo importante, y ustedes que son comunicadores sociales, que deben haber
trabajado mucho estos aspectos acerca de la importancia que tiene la comunicación dentro de la vida cotidiana. En la economía tiene una importancia, pero superlativa, la comunicación. La comunicación, para eso existen las cadenas nacionales, por ejemplo, para que también un gobierno pueda transmitir su plan y pueda generar cambios en las expectativas de los agentes económicos. Entonces el plan no es solamente manejar variables económicas y calcular en términos matemáticos tal o cual variable, sino que también tiene una parte que podemos llamar blanda, ¿no?, que es el aspecto comunicacional. ¿Cómo comunicamos el plan? ¿Cómo generamos la expectativa? Muchas veces esa falla en la comunicación hace que un plan se caiga entero, por más que en un inicio haya sido todo matemáticamente bien calculado, porque la falla en la información genera cambios en el comportamiento de todos los agentes económicos y con ello genera una espiral, un círculo vicioso en donde van empeorando las variables económicas en función de ese cambio en los comportamientos. Por ejemplo, si la gente cree que los impuestos le van a subir en el futuro y hoy va a gastar menos. ¿Por qué? Porque sabe que en el futuro va a tener más impuestos, entonces no se va a largar a gastar de golpe porque sabe que después tiene que pagar más impuestos. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, la aplicación o la quita de un impuesto no solamente importa de cuánto es esa quita o ese aumento, sino en qué momento del tiempo se hace, porque eso también tiene un impacto. Cuando se hace en el tiempo, por supuesto, mientras más lejano en el tiempo es, menos nos afecta hoy, porque menos percepción tenemos del periodo más lejano, pero siempre calculamos un cierto periodo de tiempo en donde hoy accionamos, donde hoy nos comportamos de determinada manera en función de lo que creemos que vaya a pasar en los próximos meses o en los próximos 2 años. Entonces, bueno, creo que este es un aspecto muy importante y que inclusive, fíjense que las universidades que están más en la punta en el estudio de la economía, tanto en Europa como en Estados Unidos, cada vez están dejando más de lado el aspecto econométrico y matemático y se están centrando más en la economía comportamental, en la economía, en el aspecto social, en el aspecto sociológico de la economía, y no tanto en los famosos modelos matemáticos que heredamos del estudio de la economía de los 90, ¿no? Bien, claro. A ver, nos queda todavía entender mucho de todo esto que nos estás contando, pero claramente la interdependencia entre cada cosa es lo fundamental a la hora de entender lo que vamos viviendo y lo que vamos siguiendo por las noticias. Así es porque hay que tener en cuenta que la economía no se trata solamente de números y solamente de variables y de ecuaciones, sino que la economía está inmersa en la sociedad y como tal está influenciada por todos los aspectos de la interrelación entre los individuos y las empresas, que es a lo que llamamos nosotros agentes económicos. Los agentes económicos serían los hogares, las empresas, los gobiernos, el resto del mundo. Esos son los agentes económicos y todos interactúan, se relacionan de alguna manera que excede la matemática. Entonces hay que poder entender ese comportamiento también y no solamente saber mucha matemática, porque cuando uno sabe mucha matemática se puede llevar un fiasco a la hora de querer implementar eso excesivamente matemático cuando no tiene en cuenta que detrás de todo esto hay personas, ¿no? Claro. Por eso, bueno, para nosotros es importante poder hablar con vos, con los especialistas que nos aclaren esto y entender justamente, quitarle por ahí el peso, no sé, solo matemático para tratar de hacer un análisis un poco más en profundidad y que nos permita justamente pensar que detrás de todo hay personas. Así es. Y eso es lo más interesante que tiene la economía, ¿no es cierto? Estudiar el comportamiento de la sociedad, estudiar
estas cuestiones de cómo me comporto en función de la información que tengo. Es todo un arte poder estudiar eso, y hasta personalmente creo que es más apasionante que estudiar simplemente números. Claro, sí, bueno, es que esa... ¿Cómo llamarlo? Esa imprevisibilidad que tiene el factor humano es lo que lo hace todavía más dinámico. Los números van a ser siempre los mismos y siempre van a ser estáticos. Así es. Eso es lo que lo vuelve temporal, lo vuelve espacial, ¿no es cierto? Porque decimos, lo que funcionó en Argentina en el 80 y se aplique hoy, posiblemente no funcione. Claro, o la fórmula de éxito de algún país centroeuropeo aplicada acá, por más que sea de esta misma época, tampoco sirve por la idiosincrasia. Así es. Por eso la economía, la política económica es espacial y es temporal. Muchas veces puede haber excelentes planes, pero si están aplicados en el momento equivocado y en el lugar equivocado, son un fracaso total, ¿no es cierto? Por eso no se pueden extrapolar planes como si fueran la receta mágica. Tal cual. Bueno, entonces, ha sido lindo poder analizarlo, iba a decir juntos, de qué cara dura. Ha sido lindo escucharte, analizar todo esto y poder ir tomando nota de algunas cosas. Pero bueno, Darío, como siempre es un placer recibirte y bueno, será ya hasta la semana que viene que veremos con qué nos sorprende nuestra economía. Así es, el día a día que siempre nos trae sorpresas en Argentina. Ha sido un placer compartir con ustedes y con su audiencia este ratito de charla como para ponernos a tono acerca de lo que nos pasa alrededor, ¿no es cierto? Que tengas un excelente fin de semana, nos reencontramos el jueves próximo. Igual para ustedes, que tengan un excelente fin de semana y estaremos viendo el jueves próximo. Un saludo para todos, que tengan un lindo día. Muchísimas gracias, le decimos a él, nuestro economista de cabecera, el profesor y magíster Darío Freites, con quien estuvimos intentando analizar, quien ha estado analizando las expectativas y comportamientos de los agentes económicos. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.